Vamos pues entonces a comenzar 14.3. 14.3. 14:3. Seguimos con el Romanos 14, capítulo 14. Recuerden que estamos tratando el comportamiento entre dos hermanos en Cristo Jesús. Uno que es entendido en las Escrituras. O sea, que pide fritos. Y el otro que se enoja porque dice que va a llevar chips. Exacto. Que es lo mismo. Exacto. O sea, Entre dos hermanos en Cristo Jesús. Uno, el que es claro entender de que ha entendido las Escrituras y lo que significa estar en Cristo Jesús, la libertad que él obtiene estando en Cristo Jesús. Y otro hermano que por causa de no entender bien las Escrituras y no entender que estando en Cristo tenemos esa libertad, al menos el tema que vamos a tratar aquí, él tiene problemas y hay un conflicto entre estos dos hermanos. Eso es lo que estamos tratando. Recordemos que no son cuestiones doctrinales los que se están tratando aquí. Aclaro para que no se confunda, no ese es el tema aquí. Estamos tratando temas de conflicto entre dos hermanos acerca de lo que se come y de lo que no se debe de comer. Eso fue lo que tratamos en la clase anterior. Y seguimos con el mismo tema. Ahora vamos con el capítulo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue. Mire lo que quiero que se analice, hermano. El que come no menosprecie al que no come. Eso le está diciendo al que come, o sea, la persona que ha entendido las Escrituras. No menosprecie al que no come, en otra palabra, no lo rechace. a ver, pero ¿qué no dijo que estamos hablando de comida, pues? Exacto, eso es. Al que come no menosprecie al que no come. Ahora ya me salí con las escrituras. No, ¿Acabas estoy de diciendo que el que come no menosprecia al que no come. En otras palabras, estamos hablando de la persona que ha entendido bien las Escrituras concerniente a este tema. Pero ya me lo cambió de comida a doctrina. No. No. A ver, porque entonces yo no estoy comiendo. No, un momento. Escuche bien. A ver. No estoy hablando de doctrinas. No. No estamos hablando de salvación ni de No, justificación, no. nada. No. Estamos hablando de cuestión de comida. Sí. Pero para entender perfectamente qué se come y qué no se debe de comer, o si es permitido comer todo, tenemos que entender bien la Biblia. Ahora sí. Ahora sí le entendí. Ok, ahora sí me entendió. ok. Y espero que me hayan entendido las personas que Ok. nos están escuchando. Es lógico para saber que para nosotros saber si se nos permite comer o no comer ciertos alimentos, tenemos que saber lo que la Biblia declara. Así es. Ok, aquí la persona está en esta situación. El que come no menosprecia al que no come. O sea, aquel que ha entendido bien las Escrituras y que entiende de que no hay problema de comer, no rechace al que no ha entendido bien las Escrituras y que no come ciertas cosas. Ahora sí le entendí perfectamente Ahora sí. bien. Ahora Ok. sí. Y el que no come, en otras palabras, aquel que no ha entendido bien las Escrituras y que cree que hay cosas que no se deben de comer, no juzgue al que ha entendido bien las Escrituras y que ha entendido que hay que comer, no importa, sin ningún problema. Mire la diferencia. Uno le dice, no lo rechaces, acéptalo así. Pero al débil en la fe le dice, no juzgues a tu hermano que es fuerte en la fe. Miren la diferencia que se está usando. Bastante difícil de que Sí. entienda una persona que está en esa posición. Ok. ¿No? Porque como no entiende la palabra. de Exacto, todas entonces maneras, ella va a juzgar. Por eso a yo juzgar. decía algo en Facebook, un tema que se estaba desarrollando allí, y encontré a una persona que me respondió bastante airada. Yo puse, lean la Biblia. La ignorancia es madre de supersticiones. Dije yo, la ignorancia es madre de supersticiones. O sea, cuando la persona no entiende, empieza a especular cosas y a creer cosas que no son correctas. ¿Qué es lo que dicen los científicos de nosotros los cristianos? Exacto. Que somos unos ignorantes y que por eso vivimos creyendo en un Dios que no existe. Exacto. Pero tenemos que entender que también tenemos que tener un raciocinio. Sí. Hombre, tenemos que ser razonables en esos asuntos. Entonces, el problema se da en estas dos personas. Estos dos grupos, pues, porque ahora se conforma hasta de grupos, de que piensan de esa manera y otro grupo piensa de otra manera. Algo interesante notar y es que primero trata con el hermano que tiene el conocimiento y está propenso a menospreciar al hermano que está con escrúpulos, y al mismo tiempo trata con la tentación del hombre con escrúpulos, y es el de juzgar al que no se adhiere a los escrúpulos. O sea, está juzgando a aquella persona que come de todo. El fuerte problema de
de conciencia, el fuerte no tiene problemas de conciencia. La persona que ha entendido no tiene problemas de conciencia como lo tiene el débil en la fe, aquel que todavía no tiene entendimientos. Ahora, vamos a ver algo. El fuerte no tiene eso. Ahora, la causa para que se dé esta diferencia entre ambos, ya dijimos, conocimiento claro de las Escrituras. Marcos 7:15 al 23 y Timoteo 4:3 y otros usan como referencia Hechos 10:15. Son palabras que se utilizan para declarar lo que se dice de este tipo de temas. Pablo exhorta a que nuestra libertad en Cristo Jesús, ahora hablándole a las personas que han tenido conocimiento, claro, y que no hay problema de comer estas cosas, exhorta a que nuestra libertad en Cristo, hablándonos a nosotros que creemos que no hay problemas, no venga a ser tropezadero para los débiles. Primera de Corintios 8:9. En otras palabras, Pablo le está hablando a la gente que entiende que no hay problema de comer alimentos, que para aquellos sí es problema para ellos. Entonces, pero que esa libertad que tenemos en Cristo Jesús no venga a ser tropezadero con nuestro comportamiento para los débiles que creen que no hay que comerse de este asunto. El mismo apóstol se pone de ejemplo al declarar que si al comer carne sirve de tropiezo, no comerá jamás o no lo comerá delante de ellos. Primera de Corintios 8:13. Estás dando de las pautas de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Ahora, algo que tenemos que ver en claro esto. El problema aquí es el asunto de enseñanza, ¿verdad? De entender las Escrituras. Pablo declaró cuál es el comportamiento de un ministro. La razón por la cual quiero traer esto, hermano Enrique, es porque la problemática aquí es de entendimiento doctrinal. Es de entendimiento de las Escrituras. No, voy a aclarar eso. Es el entendimiento de las Escrituras. Y el enfoque principal aquí es de que las personas, los ministros principalmente, tienen que tomarse la tarea para enseñar bien a los miembros de la iglesia. Y Pablo lo hace mención en 1 Timoteo 4:6, donde Pablo exhorta a que el ministro tiene que ser capaz, y una de las cosas es instruir a la gente que tiene cargo. También Jesús habló, Mateo 18:6, cuando hace referencia a las personas que están en Cristo Jesús, a que no debemos de ser de tropiezo, en lo que concierne a la libertad que nosotros hemos entendido en Cristo Jesús, y que no debemos de ser tropiezo para la gente que todavía no entiende a cabalidad algunas partes escriturales. Entonces, hacía mención de esto porque la responsabilidad recarga sobre el ministro, que tiene la responsabilidad de instruir a la gente que tiene a cargo. Un comentario, pastor. Los martes se me está dando la oportunidad de enseñar la palabra en la iglesia presbiteriana. Ajá. Esta semana tocamos Romanos 3. Empezamos a tocar ese tema con respecto a la infidelidad del hombre, la fidelidad de Dios. ¿Dónde está? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Tuve que hacer una pauta bastante grande en ese momento para explicarle a los hermanos la naturaleza y el contexto de lo que estábamos tratando. Como muchas personas utilizan estos pasajes bíblicos para utilizarlos de manera espiritual, cuando el contexto se está refiriendo Pablo a algo humano, a una naturaleza no solo humana, sino la manera de entender el pasaje bíblico tenemos que expresarlo de una manera humana. Y hubo muchas preguntas que de dónde había sacado yo esa información, que porque ellos no habían escuchado eso. Cuando les señalé, dice ahí entre paréntesis, hablo en términos humanos. O sea, si no lo habías escuchado es porque no habías leído ese pedacito de la palabra y se te está explicando el día de hoy. Creo que tocamos capítulo 3 del 1 al 8, si no me equivoco. Me tomó una hora
poder explicar. Eso que está ahí, correcto. Sí, eso que está ahí, poder explicar a los hermanos. De manera que sí, recae en un ministro que está enseñando la palabra, enseñar no solo el texto, sino el contexto de la misma. Porque creo que es muy importante, hermanos, que si usted está aprendiendo la palabra de Dios, haga las preguntas competentes. Sí, claro. Ninguna pregunta que usted haga es tonta. Ninguna pregunta, hermanos, podemos considerar nosotros, ¿para qué voy a preguntar eso si a lo mejor ya lo tocaron? No vamos a aprender. Y si usted es un ministro que está enseñando la palabra de Dios, no puede tomarse a la ligera, porque me ha sucedido en el pasado, hermanos, que no estoy preparado para, bendito Dios, porque yo no estaba preparado para ese capítulo. Bendito Dios que ya hicimos todos estos estudios de Romanos y los traigo escritos los primeros capítulos en mi cuaderno. Bueno. Así que mientras ellos alababan al Señor, dale a las páginas. Claro. Pero, hermanos, me ha sucedido anteriormente que me piden que dé un estudio de algo que tal vez no hayamos tocado, y le tengo que dar contexto en el momento. Qué difícil es. Sí. Qué difícil es, sobre todo cuando yo mismo no comprendo el contexto. Tengo que andar buscando referencias. Bendito Dios que tengo esta Biblia con referencias, pero ya que encuentro el contexto, me puede tomar hasta 10, 15 minutos. Fíjese que a veces toma su tiempo para uno digerir aquello y ubicarse en el tema bien, no de manera superficial ni mecánico. No, tiene que ser algo entendido, ¿no? Sí, mire, hermanos, de veras, tiene que ser algo entendido, no mecánico aquello. Como ministros de la palabra, hermanos, creo que es responsabilidad de nosotros primero comprender lo que vamos a enseñar. Sí, esa es la realidad. Y si es en el momento que lo vamos a enseñar, yo prefiero que decirles, hermanos, por favor, háganme un favor, alaben al Señor, canten sus coros, platiquen entre ustedes, porque necesito encontrar el contexto. Necesita encontrar el hilo para poder. Exactamente. Y yo prefiero dar un estudio de 2 versículos bíblicos que sea de 15 minutitos, bien comprendido, bien explicado, a pasarme todo un capítulo superficialmente. Y algo que hemos aprendido en Equipando al Cristiano es que no nos podemos, hermanos, agarrar leyendo, porque me ha tocado todo un capítulo y después decir, bueno, pues aquí hablo de esto y de esto otro. Y ya, lo dejamos así. Y llega el momento en el que cuando se encuentran con un estudio sistemático o que es a fondo, hacen preguntas como la que me hicieron. Yo nunca había escuchado eso. Entonces, no voy a decir que sea una pregunta tonta, es una pregunta bastante válida. No lo habías escuchado porque no habías considerado todo lo que el versículo bíblico dice, sobre todo lo que está entre paréntesis. Amén. Adelante, pastor. Nada más quería dejar en claro eso. No, está bueno. La labor de un ministro es muy importante, pero la labor de un cristiano que está aprendiendo, creo que el hacer preguntas, hermano, es imperativo, es extremadamente necesario que usted como cristiano haga preguntas, si no aprende. Sí, no, y qué bueno que preguntaron ese asunto. Este es algo exhaustivo. La responsabilidad seria del ministro es bastante seria, hermano, pero vemos eso ahora en las iglesias que no es así, ¿no? Había una cosita que había dicho aquí, que lo puse por acá, y es acerca de las... Pero es esto, acerca de las cuestiones de que... ¿Esta no es la suya, hermano? Sí, porque yo puse unas cosas ahí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Aquí. Hay una cosa que yo puse aquí, hermano, que referente a la... Nada más tiene 2 hojas, ¿no? Sí, está ahí, ¿verdad? Aquí nomás también trae 2 hojas. ¿No serán las notas en donde lo puso? Aquí, no, aquí está. Aquí está. Lo que quiere decir aquí, puse esto casi como entre notas ahí, diciendo que lo triste actual hoy de las iglesias es que se tiran 2, 3, 4 horas en alabanza y solo una media hora de enseñanza doctrinal. Eso no ayuda a ninguna congregación, hermano. No ayuda para nada a una congregación. No estamos diciendo que la alabanza no tiene que ser parte de una liturgia de la iglesia, claro que sí, pero lo que estoy diciendo es que creo que se deben de invertir los papeles.
creo que la enseñanza debe de tomar su tiempo. Y tanto es así que a través de la historia la gente ya está acostumbrada tanto a la alabanza que si usted le trae un estudio se duerme. Sí. Empiezan a bostezar, empiezan a sentir aburrido, empiezan a ver sus cosas, empiezan a entretenerse en algo, menos en la enseñanza. Qué bueno que trajo ese punto, ¿En serio? pastor, porque sí es serio. A mí me pasaba cuando estábamos aquí anteriormente, si recuerda. Sí. Cuando estábamos aquí, la alabanza era el centro del enfoque del ministerio. Y cuando se traía la palabra, era para un servidor era un estrés, porque estar en la consola, en el sonido, transmitiendo en vivo el programa, aparte de estar editando el website, y tener que estar escuchando la palabra mientras hacía eso, y perderme a veces el mensaje. Yo me estresaba mucho. Pero yo miraba que los hermanos sentados así. ¿Verdad, hermano? O sea, es aburrido. Y así. Y acá bajita la mano. El celular. Sí. Entonces, ese es un síndrome terrible. La gente no progresa así espiritualmente hablando. Pero, ¿sabe? Mi preocupación era esta. ¿Cómo es posible que les importe menos la palabra que estar cantando y alabando? Qué bueno que alaben y eso es bueno, hermano, pero lo que quiero es que inviertan papeles. No puede darle la importancia a una cosa y negar la otra. Mire, quiero dar un ejemplo para que busquemos el 14, que es cortito. Sí, porque me enfadé de estar escuchando. Sí, mire. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, esto fue lo que le dijo él. Y es lo mismo ahora. O sea, quiero que me entiendan lo que quiero decirles. Miren lo que dijo Jesús. Por eso tenemos un fariseísmo terrible ahora en las iglesias. Hay un fariseísmo en todo el aspecto de la palabra. Fíjese que le dijo Jesús a los fariseos, hipócritas fariseos, que diezmar la mente en el dio el comino, o sea, dieron eso. Esto es bueno sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, esto es importante, pero más importante, el amor, la misericordia y la justicia. Sí. O sea, quiere decir que en estas dos cosas había algo más preeminente que lo otro. No le negaba la utilidad a esto, pero estaba fallándole a lo principal. Esto es lo mismo, es bueno la alabanza, pero están negando crédito a lo principal, que es la palabra, la enseñanza. Este es el problema que existe. Ese es el problema que está viendo ahorita en las iglesias. Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Se acuerda que dije yo al comienzo que analizáramos quién juzga a quién? Entonces, ¿quién cree usted que de Romanos 14, 4 está refiriéndose? ¿A cuál de las dos personas? Ya dije en el primero, ¿quién menosprecia a quién y quién juzga a quién? En este capítulo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Entonces, ¿a quién cree usted que puede estar refiriéndose? ¿A cuál de las dos personas? ¿Al que menosprecia o al que juzga? ¿Al fuerte o al débil? Está refiriéndose al débil. ¿Quién eres tú para juzgar? Entonces, de acuerdo a esta parte, su contexto declara que el 13 está refiriéndose al hermano débil. No al hermano mayor, no al fuerte, al crecido espiritualmente, sino está refiriéndose al débil. Él es el que está juzgando al hermano que come comidas. El que no come está juzgando al que no come. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema se ahonda más cuando él está juzgándole al punto de declarar lo que él no es salvo y que se va a ir al infierno por estar comiendo algo que él no come. Exactamente. Esa es la cosa que se pone más crítica aquí. Y ese es el problema que existe ahora en las iglesias. Y lo voy a sacar dentro de este punto, voy a traerlo a algo que comúnmente se sucede. Existen las personas que no comen y que son vegetarianas y que no comen carne. Está bien. Pero al grado han llegado de juzgar a la persona que come carne y de catalogarlo de no salvo y que se va a ir al infierno. Lo mismo las personas que se pintan, las personas que se cubren el cabello, las personas que usan vestimenta larga, las personas que usan alhajas y no usan. Ese es un conflicto de que el débil que no usa esas cosas está juzgando a aquel que usa alhaja, que no se pone un trapo en la cabeza, que no usa faldones largos, empieza a juzgar a aquel que no usa esas cosas y lo está declarando como una persona injusta, no salva y lo está mandando ya al infierno. La respuesta de Pablo para este tipo de pensamiento de esta persona que tiene esa mentalidad es la siguiente:
¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, ¿quién eres tú para juzgar al hermano que come carne, que solo porque vos no comes carne? Para su propio Señor está en pie. O sea, en otras palabras, este hombre que come carne, para el Señor, él está en pie por causa del Señor. Él está en pie o cae, pero está firme. En otras palabras, aun cuando crea que comiendo carne se va a ir al infierno, estás equivocado, porque Dios lo ha salvado y por Dios él está firme. Porque poderoso es Dios que lo hace a él estar firme, sea que comas carne o no comas carne. Hasta allí ha llegado el conflicto de este tipo de personas, de estos dos grupos, donde uno, en este caso, el que no come carne, empieza a juzgar a aquel que come, y lo juzga hasta el grado de declararlo que se va al infierno, no es salvo. Ese es el tema prácticamente corto en estas dos partes escriturales, en el 3 y el 4, en el 2 y el 3. Hasta ahí llega prácticamente este tipo de enseñanza aquí. Solo aclaramos que el conflicto está en estos dos grupos, y la persona que no come carne o no se pinta o no usa alhajas o no se corta el cabello o usa un velo en su cabello o usa su ropa larga, está bien, pero no caiga en la categoría esta de juzgar a aquel que no usa esas cosas igual que usted y empieza a catalogarlo, a encrucijarlo, a ponerlo en una categoría y decirlo no es salvo y se va a ir al infierno simplemente porque no hace las cosas que usted hace. Esta es una equivocación, equívoca, contraria, porque la Biblia lo declara de esa manera. Y ahí terminamos esta parte sencilla de la escritura, hermano. Romanos capítulo 14, 2 y 3, solamente, no, 3 y qué. 3 y 4. Ya. Romanos 3 y 4. 14, 3, 4. Hermanos, gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Nos retiramos el día de hoy a echarnos un chapuzón en la piscina del pastor. Bueno, del complejo en donde vive el pastor. No crean que el pastor tiene piscina. No. Por favor. No. Bueno, fuera. No, van a decir, entonces remunera hacer. No. Remunera estar ahí, No, mi hermano. Bueno, con eso los dejamos, hermanos. Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.